Ahí estamos grabando. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos a este encuentro que es un tema que nos gusta mucho. Lo va a dar la licenciada en nutrición, Julieta Muniategui, especialista en nutrición materno-infantil. Ella es jefa del servicio de alimentación del Hospital de Niños Vilela, además de ser la directora de este posgrado. Bueno, Juli es una compañera con la que pensamos en este proyecto hace 2 años y se hizo realidad y estamos felices. Y bueno, creo que más que de todos sus títulos, lo más importante es que es buena gente, es muy buena profesional, es muy comprometida con lo que hace, así que creo que les va a encantar la charla de hoy. Yo ya la he escuchado en otras oportunidades, así que les aseguro que les va a gustar y les va a servir para llevar a la práctica. Así que bueno, vamos. Bueno, gracias, Vir. Bueno, el tema que hoy nos convoca es fórmulas infantiles. Y la verdad es que no sabía cómo comenzar esta disertación y todos los años la voy cambiando, agregando, sacando algunas cosas. No quería arrancar con prevalencia y número, y sino ver cuál es nuestro objetivo. Nosotros, como profesionales y trabajando en salud, con niños, con población pediátrica, la idea es que alcancemos un éxito en esa indicación para que ese niño tenga un crecimiento y un desarrollo adecuado. Entonces, para poder alcanzar ese objetivo, lo primero que tenemos que es realizarnos preguntas. Y yo hago mucho hincapié en eso, en preguntarme todo el tiempo, y considero que todos deberíamos preguntarnos cuándo indicar la fórmula, realmente en qué situaciones debe indicarse la fórmula, si es necesario, si no hay lactancia materna, cuál es el motivo, si puede ser un complemento o no, qué fórmula voy a indicar, para qué patología, para qué situación, si es un niño sano, qué signos y síntomas está presentando la población a la cual estoy evaluando. O sea que con una adecuada anamnesis yo voy a ir resolviendo estas preguntas. ¿Y cómo indicarla? ¿En qué volumen? ¿En qué momento del día? ¿Cuántas tomas? ¿En qué concentración? ¿Con qué agregados? Sabemos, como Ana habló en la primer clase, el curso, que la leche humana tiene numerosos beneficios, es el alimento ideal para el lactante, y siempre mantenemos y promocionamos esto desde nuestro lugar de profesionales pediátricos de la salud. Sabemos que tiene numerosos beneficios tanto en la composición nutricional como en la presencia de componentes y células. Y que está recomendado de forma exclusiva hasta los 6 meses, luego acompañando la alimentación complementaria. Pero hay situaciones donde esto no es posible, y ahí es donde ingresan estas fórmulas infantiles que deben ser indicadas adecuadamente. La Organización Mundial de la Salud está realmente preocupado, como las distintas entidades y como todos nosotros, de que a pesar de todos los beneficios que han sido demostrados de la lactancia materna, aproximadamente entre un 40 y un 50% de niños en todo el mundo son amamantados. ¿Cuál es la situación en Argentina? Estas son las últimas 2 encuestas, no tenemos alguna encuesta muy reciente. Conocemos ENIS 2019 y la encuesta nacional de lactancia del año 2022, y ambas demuestran esto mismo que decía la Organización Mundial de la Salud. Pero remarca que el principal motivo de abandono sigue siendo que la madre refiere a haberse quedado sin leche. Y creemos que eso es algo donde tenemos que trabajar. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo indicar una fórmula? Si el bebé tiene alguna patología que impida la lactancia materna, o si esta mamá está inhabilitada por alguna de las patologías o alguna situación para dar de lactar. O sea, sería en el caso, por ejemplo, de HIV, errores innatos del metabolismo, algunos de ellos, no todos, citomegalovirus, entre otros. Y quería por ahí hablar, no puedo dejar pasar cuál es la definición de fórmulas infantiles y qué son. Según el Código Alimentario, son productos que han sido modificados, sabemos que mayormente provienen de leche de vaca, y que han sido elaborados industrialmente y diseñados con el fin de satisfacer y de asemejarse a la lactancia materna.
sobre todo cuando no es posible o no es suficiente, como lo dijimos. Pero deben cumplir con distintas normas de composición y calidad para asegurar esa nutrición adecuada en el desarrollo infantil. Salió una última nota que Ana la subió, donde va a haber una revisión por parte de la FDA de el marketing, de los nutrientes, de la seguridad de estos productos, porque hace 25 años que no hay ningún tipo de revisión de esto. Entonces, el objetivo del desarrollo es reproducir, dijimos, la composición y los efectos funcionales de la lactancia materna. Y ahí queremos apuntar, aunque todavía, y creemos que no va a ser posible, no lo hemos logrado. ¿A qué tienden las fórmulas infantiles y cómo han ido avanzando en el tiempo? A disminuir el aporte de proteínas, ¿sí? Recordemos, vuelvo a decir, que proviene de leche de vaca, a suplementar con alfa-lactoalbúmina, que está solo presente en la leche materna, adicionar pre y probióticos, y ácidos grasos que conocemos los beneficios como DHA, entre otros, membrana y glóbulo graso, oligosacáridos. Pero bueno, hay un mercado global de fórmulas infantiles, de sucedáneos, de leche materna, y este mercado está creciendo cada vez más. Solo a modo informativo quería mostrar que Europa y Asia son los dos continentes con mayor consumo de fórmulas, y esto se debe principalmente al cambio de preferencia de los consumidores, al aumento del número de mujeres trabajadoras, a la falta de espacio para poder desarrollar la lactancia. Pero no puedo dejar de hablar de requerimientos nutricionales para que podamos evaluar esa cantidad y calidad de fórmula que debemos darle a cada niño de forma individualizada. Entonces sabemos que los requerimientos van a depender de las características genéticas y metabólicas de cada paciente. Y que hay dos definiciones que tenemos que tener bien en claro, que son los requerimientos de un nutriente, que va a ser esa cantidad que necesita para sostener las funciones corporales y que tienden hacia una salud y un rendimiento óptimo. Y las recomendaciones son esas cantidades de energía y nutrientes que deben contener los alimentos con el fin de cubrir esos requerimientos. En los niños los requerimientos deben garantizar un satisfactorio crecimiento y desarrollo, pero sabemos que en determinadas situaciones solamente deben cubrir lo que es realmente necesario sin generar mayores demandas. Muestro algunas de las tablas que utilizamos habitualmente para la evaluación de requerimientos. Estas son de energía y van a calcular energía de acuerdo a la edad del paciente, lo van a distinguir entre sexo femenino y masculino, y se va a calcular kilocalorías por kilo de peso por día. Lo que es proteínas también debemos realizar cálculos proteicos y es muy importante, y también vamos a evaluarlo a través de la edad y los gramos por kilo por día de proteínas que son necesarios para un adecuado crecimiento. Fibra no es algo que habitualmente solemos evaluar, pero deberíamos evaluarlo, y tenemos Sociedad de Pediatría, por ejemplo, nos habla de 1 gramo por cada 100 gramos de alimentos en menores de 2 años, y OMS nos da alguna tabla que, todo esto lo vamos a subir, sugiere calcular en distintos rangos etarios. Sí, el requerimiento hídrico es algo que se evalúa todo el tiempo, por lo menos a nivel hospitalario, todo el tiempo estamos evaluando, y realmente la que usamos nosotras es esta que habla de menos de 10 kilos, son 100 mililitros por kilo día, entre 10 y 20 agrego 50 más por cada kilo y así sucesivamente. También en algunas situaciones especiales o algunas patologías donde pueda haber algún déficit importante, como algún error congénito del metabolismo, alguna dieta cetogénica para epilepsia, evaluamos vitaminas y minerales. Pero bueno, ¿qué ha ido cambiando en esta composición de las fórmulas infantiles? A nivel proteico, a nivel lipídico, se han ido modificando, y a nivel de carbohidratos también, distintas
distintos ingredientes. Caseína y proteína del suero, que hablamos de alfa o beta-lactoalbúmina, la alfa o beta-lactoalbúmina, que estaba presente una en la leche humana y otra en la leche de vaca. Las vitaminas liposolubles, hierro, fósforo, prebiótico, los PUFAs. Y vamos a empezar por cada macronutriente. En cuanto a las proteínas, la proporción de la leche humana va a variar mucho en el momento en que se da. En el calostro sabemos que la relación seroproteína-caseína es 80-20 y que en la leche madura es 60-40. Por lo tanto, las fórmulas infantiles van a asemejarse a esta proporción. Pero el lactosuero materno, como había nombrado recién, contiene alfa-lactoalbúmina, que solamente está exclusivamente en la leche humana. En cambio, en los preparados artificiales va a predominar la beta-lactoglobulina, que es la que encontramos en la leche de vaca, y que no va a tener una capacidad inmunológica como si la alfa-lactoalbúmina. Además está compuesto, la alfa-lactoalbúmina, además la leche humana se compone por 63% de aminoácidos esenciales, y tiene actividad inmunomoduladora, favorece absorción de ciertos nutrientes, como el hierro, el calcio, el zinc, lo que va a modificar y a beneficiar la microbiota. En cuanto a los carbohidratos, calóricamente, una fórmula a término para lactantes debe contener entre 60 y 70 calorías por cada 100 mililitros, ¿sí?, de energía. La lactosa va a estar presente como fuente de carbohidrato más importante en las fórmulas infantiles, excepto en aquellas que han sido modificadas. Por ejemplo, entre algunas de ellas es la fórmula sin lactosa. La lactosa, además de ser una fuente importante energética, también va a mantener un pH intestinal ácido, y eso va a permitir favorecer la absorción de minerales y el crecimiento de bacterias beneficiosas. Por lo tanto, siempre cuando alguien indica una fórmula sin lactosa, debe pensar si realmente ese paciente lo necesita o no. La lactosa está formada por glucosa y galactosa, la cual la galactosa es muy importante para el desarrollo cerebral precoz. Ahora, en cuanto a los lípidos, la mayor parte de ácidos grasos de la leche humana sabemos que son de cadena larga, y tenemos el oleico, palmítico y linoleico como los más importantes. Ellos forman o terminan adicionando omega 6 o araquidónico, como lo conocemos, DHA y omega 3. Estos van a presentar un impacto muy positivo y está totalmente demostrado en la función cognitiva y además en la visión, en la visual del lactante, ¿sí? Porque es un componente muy importante en las membranas celulares, sobre todo en el sistema nervioso central y en los fotorreceptores de la retina. También van a aportar muchas más calorías que el carbohidrato, y algo muy importante para la aceptación de las fórmulas es el aroma y el sabor, ¿sí?, que además van a ayudar al desarrollo del sistema nervioso central. Aquí tenemos algo que se adicionó en el último tiempo, que es la membrana del glóbulo graso, que no sé si la han escuchado, que predomina en la leche humana, se encuentra en fórmula, principalmente en forma de glóbulo graso, y está constituido por una triple capa, que contiene proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Esto está compuesto por triglicéridos y ácidos grasos de cadena larga. El tamaño va a ser mucho mayor, por supuesto, en la leche, en la lactancia materna, pero ahí lo tenemos cómo a través del marketing se difunde como MFGM, que es la membrana del glóbulo graso, y que es muy importante para el desarrollo inmunológico y cerebral. Hay artículos, muchos, yo les voy a dejar, y también me pueden pedir de lo que les interese estudiar un poquito más. Otros componentes de las fórmulas infantiles son los oligosacáridos de la leche materna, que son carbohidratos que no son digeribles,
pero que tienen numerosos beneficios. Se reportaron más de 200 aproximadamente en las fórmulas, se incorporan 5 o 6 de ellos, y tienen una función probiótica muy importante, lo que va a estimular el crecimiento de bifidobacterias, va a disminuir el pH, va a aumentar los ácidos grasos de cadena larga, son absorbidos, hay algunos estudios que demuestran que son absorbidos y entran a la circulación y que pueden tener un desarrollo cognitivo muy importante y además en la maduración inmunológica. Acá hay otro artículo que es el que publicamos también ahora recientemente en el Instagram de la importancia de la adición de estos oligosacáridos, principalmente la fucosilactosa que se agregan y los numerosos beneficios que tiene. Bueno, acá dice que hay 7 actualmente y que favorecen también la reducción del eczema y la reducción de prevalencia de asma. Otras adiciones a la fórmula son prebióticos, probióticos y simbióticos, que sabemos que habló Gabriel mucho de esto, no voy a detenerme, mejora muchísimo la microbiota intestinal y da numerosos beneficios. Dentro de ellos están los oligosacáridos, que tenían esta función prebiótica, y que podrían producir aumento en el número de deposiciones y alteración en la consistencia, por lo cual resultarían beneficiosos en algunos casos de estreñimiento. Hay numerosos artículos, no todos opinan lo mismo, no todos demuestran lo mismo, entonces el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea revisó evidencia publicada y se realizaron 5 bases de datos de búsqueda en marzo de 2017, se identificaron 41 publicaciones, y lo que concluye es que es posible que produzcan algunos efectos clínicos favorables, principalmente en el ablandamiento de las heces, pero no existe una evidencia sólida. Sin embargo, hay otros artículos que sí lo demuestran. En este se demuestran los beneficios del prebiótico en fórmulas infantiles. Algunos estudios demostraron reducción en colitis necrotizante, beneficios relacionados con la modulación de la microbiota, y se habla en alergia también que han disminuido los puntajes de SCORAT y reducción de sibilancias, entre otros. Ahora, ¿cómo lo tenemos en el mercado disponible? Tenemos 2 tipos de presentación, fluidas y en polvo. Habitualmente en polvo es mucho más económico y es donde puede haber mayor error en la preparación de fórmulas, por eso es muy importante recalcar de qué forma se debe preparar, cuántos gramos, repreguntar, porque a veces no aumenta de peso el paciente. Dimos la indicación, el pediatra dio la indicación alguna vez, y es revisar si esa indicación es la correcta, si la mamá la prepara de forma correcta. Muchas veces está diluida la fórmula, y además existe riesgos de contaminación en las fórmulas en polvo. Entonces, sobre todo, educar en el adecuado lavado de manos, en un agua segura. Y ahora vamos a hablar de clasificación. Hay distintos tipos de clasificación de fórmulas. Según la complejidad de las proteínas, es por ahí la que para mí es más fácil de entender. Fórmulas poliméricas, oligoméricas o monoméricas. Según el aporte proteico, si son normo o hiperproteicas, según el aporte calórico y cualquier otro criterio que pueda brindar alguna característica específica. Esta es la que tenemos habitualmente, si son completas o incompletas. Y vamos a comenzar por una de las poliméricas que habitualmente comenzamos a indicar a partir del año, que es la leche de vaca. Como lo dije reiteradas veces, la mayoría de las fórmulas infantiles derivan de esta leche, que se ha ido modificando continuamente para que se parezca lo mayormente cercano posible a la leche materna.
aunque todavía carece de esas propiedades inmunológicas y que no incluyen todos los nutrientes. Pero hay una gran controversia entre el uso de la leche de vaca en menores del año. Algunos los recomiendan, otros no. A veces es lo que tenemos, otras veces podemos indicar otras cosas. En la infancia se asocia con pérdida de sangre gastrointestinal, hablan de anemia por déficit de hierro, aunque no estaría del todo claro ni descrito cuánto tiempo dura esta asociación, también con mayor carga de solutos a nivel renal, pero bueno, muchos indican fórmula de leche de vaca a partir del 6º o 7º mes diluida, y queríamos hablar un poco de esto y poder que se haga algún debate, que nos podamos repreguntar cuándo indicarla, en qué momento y cuándo no. ¿Y por qué no recomendamos? Por lo que dije recién, además el calcio de la leche va a competir, de la leche de vaca compite con el hierro, un nutriente que es crítico. La Asociación Española de Pediatría también es muy raro lo que sugiere. Dice que entre los 9 y 10 meses podríamos ofrecer pequeñas cantidades, muy pequeñas, de yogur o queso cremoso, pero que ellos sugieren dilatar hasta el año. Así que tampoco terminan de aconsejarlo. Pero las últimas directrices de la Organización Mundial de la Salud en niños no amamantados entre 6 y 24 meses, afirma que alimentar con leche animal y alimentos complementarios apropiados sería una opción segura, ya que la pérdida de sangre oculta en bebés de 6 a 11 meses son muy pequeñas, o sea que hace hincapié en que podría haber una pérdida, pero es muy pequeña, y que es muy probable que no afecten este hierro. Además, el hierro, el bebé siempre estaría suplementado con hierro, y además tendría alimentos complementarios con una biodisponibilidad adecuada al hierro. Pero hay un montón de cosas que no están diciendo que es lo que no se logra con la dilución, ¿sí? Hay un montón de cosas que perdemos. Entonces, ¿qué no vamos a lograr con la dilución? Mejorar el aporte de hierro, el zinc, las vitaminas, sobre todo la E, ácidos grasos esenciales. Va a cubrir el requerimiento de calcio, pero con una mala relación calcio-fósforo que altera su biodisponibilidad. Entonces, la verdad es que nosotros no sugerimos, o por lo menos yo, leche de vaca antes del año de edad, salvo excepciones. Y quería hacerlo lo más gráfico posible para poder entender, en caso de que no dispongamos de ninguna otra fórmula. Nos pasa que recibimos pacientes que ya vienen con una indicación del 4º o 5º mes con leche de vaca en polvo que tienen en su casa y que le dan en el centro de salud. Va a depender mucho de las realidades con las que trabajen, entonces tenemos que aprender que en algunas situaciones no vamos a poder indicar la mejor fórmula. ¿Y cómo la diluimos para que sea lo menos dañina posible? La leche de vaca en polvo, aproximadamente para formar 100 mililitros, nosotros agregamos 7,5 gramos de polvo de leche de vaca, 5 gramos de azúcar para complementar, aumentar calorías, porque está disminuida en calorías y en carbohidratos, 2 mililitros de aceite, por esto que hablamos de los ácidos grasos que también están disminuidos. Y en cuanto a la leche de vaca es al 50, o sea, 50 por 50 mililitros de leche de vaca, 50 mililitros de agua y agregamos la misma cantidad de azúcar y aceite que con la leche de vaca en polvo. De 6 a 12 meses ya aumentamos un poquito, ¿sí? Tenemos que aumentar un poquito las calorías y aumentamos a 10 gramos de leche de vaca en polvo, 5 gramos de azúcar, ya el aceite no aparece en esta etapa, y hacemos a 2/3 la que es la fluida, que es aproximadamente 67 mililitros de leche de vaca, 5 gramos de azúcar y completamos con estos 33 mililitros de agua. Y ahora que ya sabemos que la mayoría parten de una fórmula de una leche de vaca, vamos a hablar de estas fórmulas para lactantes que han nacido a término. Y tenemos 3 tipos, 2 de ellos han sido recomendadas por las entidades regulatorias internacionales, y una de ellos, la verdad es que no existe una regulación específica.
La fórmula de inicio, o también conocida como tipo 1, se va a recomendar hasta los 6 meses, se puede extender hasta el año de vida, y como dije, está recomendada por las distintas entidades reguladoras. La de continuación, o tipo 2, que es desde los 6 meses hasta el año de vida, también está recomendada. En cambio, las de crecimiento, o tipo 3, que sugieren como una transición de fórmula adaptada de leche de vaca, con algunos ingredientes, algunos agregados. Desde los 12 meses hasta los 3 años no hay una regulación específica sobre ella. Yo quería que puedan ver las diferencias, porque a veces también no disponemos de las dos. Nosotros en el hospital solo tenemos fórmulas de inicio, en el momento de elegir teníamos que elegir una, y obviamente elegimos fórmula de inicio. Calóricamente son similares, un poquitito más, a lo mejor algunas marcas de la de continuación. Vemos que los carbohidratos están un poquito más aumentados, ¿sí? Pero la lactosa estaría un poquito más disminuida en la de continuación de 6 meses al año. Y lo que más nos tiene que llamar la atención es las proteínas. La relación seroproteína-caseína va a variar muchísimo. En la fórmula de inicio es 60-40 y en la fórmula de continuación es 20-80. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver otras fórmulas especiales donde estas relaciones también van a variar. Grasas son muy similares. Sodio, habitualmente usamos fórmula de inicio para pacientes que requieren fórmulas con bajo sodio. Potasio es similar. Calcio es el doble prácticamente en una fórmula de continuación, es mucho más elevado. El fósforo va a variar también de acuerdo a la fórmula. Y el hierro está aumentado, pero bueno, son cantidades muy bajas en las fórmulas, en ambas. Esta es una comparación de leche materna para lactantes, continuación y leche de vaca. O sea, todas las fórmulas con las que arrancaríamos para un paciente sano. También tenemos distintas relaciones, pero yo lo que quería sobre todo hacer mayor hincapié es, por ejemplo, energéticamente son muy similares, no va a haber cambios. Sí, proteicamente, acá está lo de la recarga de solutos a nivel renal, la leche de vaca estaría aumentada y por eso intentamos disminuirlo. Sí, el sodio, como les conté, acá está 95 en la leche de vaca, en la leche materna o de fórmulas de inicio entre 16 y 20 tenemos actualmente. Y también va a haber fórmulas para situaciones especiales. Cuando el paciente empieza a tener alguna patología o alguna situación que genere signos o síntomas y que va a impedir esta utilización de la fórmula convencional, vamos a incorporar alguna fórmula que presente modificación en alguno de los macronutrientes. Pueden ser hidratos de carbono, puede presentar modificación en proteínas o en lípidos. Estas son algunas de ellas que vamos a comenzar a hablar. La fórmula sin lactosa, hablamos de los beneficios de la lactosa, pero en caso en que tengamos que indicarla, ¿cuándo va a ser indicada? Y ahí es donde empezamos a recorrer este camino de cuándo indicar este tipo de fórmula. En aquellos que presentan una intolerancia a la lactosa, intolerancias congénitas de la misma, la verdad es que no vemos prácticamente esto, síndromes postenteritis, celiaquía, desnutrición, ¿sí? Una desnutrición muy importante. En alguna de estas situaciones podríamos indicarlas. Tiene como desventaja en uso un uso prolongado, el aporte de calcio que es mucho menor. La relación va a ser como una fórmula de inicio, 60-40, seroproteína caseína, 60-40. La lactosa va a ser reemplazada sobre todo en las fórmulas habitualmente vemos por dextrino maltosa. Se presenta en un polvo y es muy importante entender esto, que la fórmula figure sin lactosa no quiere decir que no contenga nada. O sea, es considerada sin lactosa cuando el producto no tiene lactosa de forma superior a 10 miligramos por cada 100 kilocalorías. ¿Por qué digo esto? Porque en un paciente como una lactosemia donde no podemos indicar lactosa,
esta fórmula no sería para indicación. Fórmulas anticólicos o confort. Juli, perdón, con respecto a la sin lactosa, como decías vos, la Sí. verdad que son muy pocas las indicaciones, y lo que hay que pensar es que predominantemente las intolerancias congénitas son rarísimas, cuando falta una enzima la que la pueda modificar, pero en general es todo lo que borre el ribete en cepillo donde se encuentra la lactasa, que es la enzima que va a degradar a la lactosa. Entonces pensar en situaciones, por eso pone el post-gastroenteritis, pero prolongado, en enfermedad celíaca aguda, en las desnutriciones graves, realmente hay periodos transitorios. Uno va a hacer hasta que ese ribete en cepillo vuelva a generarse, a regenerarse, que en general son 7, 10 días, 15 como mucho, en las post-gastroenteritis, y después reintroducir la fórmula habitual. La mayoría de las veces son fórmulas que uno usa en forma transitoria, ¿sí? Y que uno indique una sin lactosa, no es para que el paciente se vaya y vuelva el año que viene a ver qué hacemos con esa fórmula. Hay que volver a citar y volver a, eso después lo vamos a hablar un poquito más en la clínica, pero pensar desde ese lado. Bien. Bueno, las confort, que son las que continúan, facilitan la digestión del lactante, tienen proteínas parcialmente hidrolizadas, tienen menor cantidad de lactosa, no es que no tienen menor cantidad, y esta está sustituida por dextrina o maltosa, incorporan algunas beta-palmitato, probióticos, y habitualmente están indicadas en cólicos del lactante y en estreñimiento. La presentación también va a ser en polvo. La R, que es también alguna fórmula donde fue furor en una época, ahora no se utiliza tanto, no sé, ustedes después me van a contar, están indicadas en regurgitación fisiológica transitoria lactante con el fin de disminuirla, pero no es el tratamiento para el reflujo gastroesofágico. O sea, eso tiene que quedar bien en claro. La relación proteínas, cero proteína caseína, ya está como una fórmula de continuación, tenemos 2080. ¿Y qué es lo que hace? Incorporan viscosidad, ¿sí? Dos tipos de espesantes, ellos son algunos, harinas de algarrobo o almidones, que van a aumentar la viscosidad de la leche, van a disminuir ese vaciado gástrico y va a tener una menor proporción de lactosa. Son altas en fósforo, lo cual también va a dificultar la absorción de calcio, y tienen menor biodisponibilidad de zinc y de hierro, y también se presentan en polvo. Para prematuros, si bien ya se habló del tema, se trata de fórmulas específicas donde van a tener mayor aporte calórico, ¿sí? Necesitamos que este bebé crezca todo lo que no creció dentro de la panza, mayor cantidad de calcio, de fósforo, de vitamina A y D, que las fórmulas de inicio para lactantes a términos. Van a permitir mejor el desarrollo pondoestatural, mejor mineralización ósea. Y ahí hay una controversia también, ¿hasta cuándo indico la fórmula de prematuro? Nos han llegado al hospital pacientes con 1 año y medio, 2 años de edad corregida con fórmula para prematuro, ¿sí? Y está recomendado hasta que alcance, algunos dicen hasta las 40 semanas o hasta las 52, otros hablan hasta las 38 semanas postconcepcional. Proteínas también están aumentadas. Acá también la lactosa, porque la lactasa va a estar totalmente disminuida en los prematuros, entonces sí se sustituye de forma parcial por polímeros de glucosa, que son de mejor absorción en esta etapa, y mayor proporción de triglicéridos de cadena media, lo que favorece la absorción de las grasas. Mayor aporte de calcio y fósforo, como ya dijimos. Bueno, y algunos hablan de una indicación para prematuros con bajo peso al nacimiento en menores de 2,5 kilos. Sí existe en polvo o fluida, y existe la prematuro 1 y prematuro 2. Esta es una tabla de composición de fórmulas para que ustedes puedan tener más o menos un comparativo en la composición entre fórmula de inicio y de prematuros. Fórmula de soja, la voy a nombrar, actualmente está discontinuada. Era la fórmula de elección para una lactosemia, ¿sí? Que no podía tener lactosa.
En algún momento se usó para la alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE, la verdad es que no recomendamos soja, pero bueno, volvemos a decir, hay que ver en dónde está este paciente, en qué situación está, en qué provincia o en qué ciudad se encuentra y qué es lo que disponemos. No está más, pero también era utilizada para, o era, en realidad nos lo solicitaban mamás veganas, y ahora no disponemos más de esta fórmula. Es una proteína vegetal intacta, no se realiza de leche de vaca, tiene adición de metionina, lisina, carnitina y prolina, es libre de lactosa, obviamente, tiene agregado de dextrinomaltosa, polímeros de glucosa y sacarosa, grasa vegetal, por lo tanto también va a tener menor biodisponibilidad de distintos micronutrientes y tiene una baja osmolaridad. Presentaba alta concentración de manganeso, aluminio y fitoestrógenos. Vuelvo a decir, no disponemos en Argentina de esta fórmula. Y ahora vamos a hablar de las fórmulas ya con un grado de hidrólisis, ¿sí? Y que son las que en muchas terapias intensivas o en algunas situaciones comienzan a indicarse. Y muchas veces se indican cuando realmente no son necesarias. Por eso quiero que se entienda bien en qué momento, cuándo indicar y en qué pacientes. La fórmula semi-elemental, tenemos dos tipos de fórmulas de hidrolizado parcial o hidrolizado extenso. Puse las marcas porque por ahí ustedes las recuerdan con esos nombres. Las de hidrolizado parcial tienen una proteína con un peso molecular menor a 5.000 Daltons, en realidad habitualmente tienen 3.000, y están libres de lactosa, tienen agregados de TCM, y están indicadas en casos malabsortivos también bastante severos, esteatorreas, diarreas persistentes, enfermedades inflamatorias intestinales. Yo quiero dejar en claro que no son indicación de fórmulas para alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Una fórmula de hidrolizado parcial no debería indicarse por tener un peso molecular mayor a 3.000 Daltons en alergias a la proteína de la leche de vaca. Y las fórmulas de hidrolizado extenso tienen un peso molecular menor a 3.000 Daltons, son las adecuadas para el tratamiento inicial de cualquier alergia a la proteína de la leche de vaca. Algunas van a contener lactosas, otras no, y van a diferir del tipo de proteínas, ¿sí? Las marcas las van a poder identificar de acuerdo a si son de proteínas de caseína o proteínas del suero. ¿Cuándo indicamos una fórmula elemental? Ya vamos a aminoácidos libres, ¿sí? La fórmula elemental está más rota, totalmente rota la proteína, no hay más proteína, no hay más cadena proteica y aparecen los aminoácidos libres que contienen 100% aminoácidos libres. Además de adición de vitaminas y minerales, y están sobre todo indicadas, entre otras patologías, a la proteína de la leche de vaca que no funciona con un hidrolizado extenso, ¿sí? O aquellas que tienen deposiciones con sangre, que son alergias muy severas. Cuando además indican una alteración de digestión proteica, en malabsorción, síndromes de intestino corto, acá dice alergias alimentarias graves, y algún tipo de otro trastorno. Este dibujito me pareció un poco más gráfico para que puedan entender las diferencias entre una proteína intacta, pasando por un hidrolizado parcial, pasado por un hidrolizado extenso, alergia a la proteína de leche de vaca, pasando por una fórmula elemental con aminoácidos libres. Y los módulos que son incompletos, dijimos, están dentro de esta clasificación incompleta, que son agregados que vamos a realizar a las fórmulas con el fin de suplementarlo. Desde el punto de vista de carbohidratos, por ejemplo, polimerosa, bifidosa, desde proteico, caseinato de calcio, desde grasas, desde lipídico, con TCM, aceites vegetales. Y también hay fórmulas para situaciones especiales que no voy a desarrollar,
como por ejemplo para errores innatos de metabolismo, para cada patología de error congénito del metabolismo va a haber un tipo de fórmula y para distintas edades, al igual que para dietas cetogénicas o alguna otra fórmula específica. La lactancia artificial me parece, para ir como haciendo un resumen de todo lo que vimos, que siempre intentamos promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y yo diría que continuarla, ¿no? En este algoritmo habla de los 4 a 6 meses del inicio de la alimentación complementaria. Nosotros sugerimos a partir del 6º mes, como la Organización Mundial de la Salud y otras entidades. Si en caso de que esto no pueda darse esta lactancia materna, deberíamos iniciar con una fórmula adaptada, pensada para el paciente que tenemos, en el consultorio, en la consulta o en el hospital. En aquellos mayores de 6 meses, dijimos de continuación, de inicio en menores, y si tolera bien, continuamos de la 1 pasamos a la 2, continuamos. Si hay alguna reacción a las fórmulas, tenemos que evaluar, el pediatra deberá evaluar la clínica, la mejoría tras la supresión de la fórmula, sensibilización cutánea o lo que quiera, para evaluar si existe posibilidad de alguna alergia a la proteína de leche de vaca. Y si esa fórmula adaptada también puede haber para prematuro, la puedo evaluar en caso de que sea necesario, para una R, como habíamos dicho, para síntomas de reflujo, acompañando el tratamiento, o síntomas de cólico, según lo que indique el pediatra. Y este es un cuadro donde, de acuerdo a la patología, va a ser la indicación de fórmula, pero yo quiero que ustedes lo piensen, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de cólicos graves en lactantes durante 2 o 3 semanas. Bueno, podemos darle un hidrolizado parcial, pero también podríamos darle alguna otra fórmula que podamos discutir como una Comfort, o podríamos esperar a ese bebé, ¿sí? Esperarlo, es el tiempo, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo están estos cólicos? Acá habla de graves, pero digamos, evaluar qué tipo de cólicos tiene. En alergia a la proteína de leche de vaca, hablamos de iniciar directamente con un hidrolizado extenso y después pasar a aminoácidos libres, en caso de que esto haya fracasado, en alguna enfermedad hepatobiliar, sobre todo pensar que vamos a necesitar TCM e ir pudiendo pensar qué fórmulas lo contienen. Cardiopatías congénitas, recuerdo bajar el sodio, ¿podrá ser una fórmula de inicio? ¿No? Esas preguntas son las que tenemos que hacernos frente al paciente. En reflujo gastroesofágico ya lo hablamos, galactosemia, acá habla de fórmulas con proteínas de soja, pero no la vamos a utilizar más. Hoy estamos utilizando aminoácidos libres para una galactosemia, por ejemplo, la cual tiene un feo totalmente, sabor también, y la aceptación no es muy buena de los aminoácidos libres. En caso de intolerancia a la lactosa, como decía Vir, evaluar si realmente este paciente requiere una fórmula sin lactosa, cuánto tiempo, y suplementos hipercalóricos. Bueno, soporte va a hablar Analía en la charla que nos dejó grabada, y que también podemos indicar suplementos hipercalóricos, soporte nutricional enteral. Y estos son algunos de los artículos que van a disponer, donde la bibliografía, donde se van sacando algunas cosas realmente discutibles, con controversias, y donde cada uno puede tomar la decisión siempre mirando al paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juli. Vamos a abrir un poco el debate, vamos a ver un poco las preguntas. Con respecto a este uso clínico que dice Juli, prácticamente no hay una sola, a veces una sola respuesta. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que a veces puede haber más de una posibilidad
hay indicaciones claras que creo que ya lo vamos a ver hay un tema específico de alergia a la proteína, y ahí se podrá debatir un poco más estas cuestiones. Pero, por ejemplo, no es lo mismo el uso de fórmulas hospitalarias en un paciente internado, que uno puede usar módulos, puede enriquecer de otra manera. Hay otras formas a veces en ambulatorio, y dependiendo de la situación, nosotros trabajamos en un hospital público, como dice Juli, y hacemos muchas veces malabares, que en el medio privado uno le indica la fórmula, controla el crecimiento del chico, es mucho más simple, es mucho más fácil a veces poder tomar decisiones. Cuando uno no tiene, ¿por qué hablamos de cómo diluir la leche de vaca? Si nosotros tenemos claro que no es la mejor opción para un niño en crecimiento hasta el año. ¿Por qué es una realidad? Porque no tenemos fórmulas de inicio en la mayoría de los centros de salud, porque en la mayoría dan hasta los 3 meses con suerte. Entonces, hoy sabemos, tenemos una población materna que tenemos un alto consumo de sustancias, por lo que dejan la lactancia materna desde la maternidad. Eso es una realidad que vivimos todos los días en el hospital. Entonces, por más que estemos convencidas que la leche, darles el pecho es la mejor opción, tenemos realidades que nos superan. Entonces, ¿qué hacemos con una población que no tiene recursos, que no puede acceder a las fórmulas infantiles, que el sistema no se las da? Bueno, hay que diluir la leche de vaca. Entonces, busquemos la mejor opción. Entonces, a veces la teoría es una, y llevar a la práctica, acá hay gente de todo el país. Entonces, la idea es que abran los micrófonos, que podamos charlar las situaciones de cada uno, y que entre todos podamos pensar las mejores estrategias. Nosotros en el hospital tenemos al alcance de nuestras manos módulos con polimerosa, tenemos una downcita con cardiopatía, no crece, le pongo una sonda, fórmula de inicio, se la puedo enriquecer para no aumentar el volumen, entonces pongo un módulo hipercalórico de polimerosa, y si no anda le agrego aceite, puede ser aceite de cocina o TCM, uno en el hospital a veces por una cuestión de higiene y demás, pero en la casa le puedo agregar azúcar, le puedo agregar aceite, y enriquecemos, y podemos hacer cosas que a veces en el Chaco y en otros lugares, y no podemos hacer, y no tenemos ninguna alternativa, no tenemos ni la fórmula de inicio, ni TSM, ni polimerosa y demás. Entonces la idea es, entre todos, hay cuestiones que las tenemos claras, la bibliografía es clara, ¿qué es lo mejor? Si vos me decís hoy, no puedo dar el pecho, ¿qué es lo mejor? Y una fórmula que se toma a partir de una vaca, de leche de vaca, pero que sufrió tantas modificaciones para hacerla parecida. Fíjense todo lo que contó Juli, de todo lo que se le ha hecho a esta fórmula infantil para prácticamente llevarla a la fórmula, a la leche materna. Nunca va a ser igual, pero fueron agregando, sacando, poniendo para llevarla, suplementándola, hasta llevar a algo lo más parecido. Si yo tengo que elegir qué ofrecer, y sí, voy a tratar de que sea una leche de vaca modificada para que sea lo más parecido a la leche que no puede recibir. Entonces, no tengo esa opción, bueno, busquemos otra. Y después hay un montón de situaciones de pacientes que hacen que a veces sea difícil encontrar la mejor opción. Y como dijo Juli, que esto, chicos, es totalmente real, a medida que hidrolizamos la proteína, el sabor y el olor empeora. Es prácticamente un olor a pescado. Yo lo he probado y la verdad es que sí, es por eso digo que la indicación tratemos de hacerla con conciencia, que hayamos intentado lo más polimérico primero siempre. No sé si hay alguna pregunta, Vir. Sí, hay. Yo quería... Sí. Tengo una consulta. En realidad sucede que me han llegado un par de pacientes que tienen cólicos, son niños mayores de 1 año, que tienen cólicos y que le han recomendado fórmulas sin lactosa. No, me parece, o sea, no, tampoco tenía muy claro yo, entonces... Es rara la edad del cólico igual. Claro, dice que como que habían empezado con mucha diarrea, entonces, como con dolor de panza, entonces le habían indicado, 2 pacientes, le habían indicado la fórmula sin lactosa, y hace como 3, 4 meses ya que toman fórmula sin lactosa. ¿Mejoró? La mamá dice que mejoró. Igualmente nos tendríamos que preguntar por qué tiene...
¿Por qué tiene cólicos ese paciente? Claro, y me llamó la atención también el hecho de la cantidad, porque son niños que al año también que con consumir 500 mililitros de lácteos, Sí. toman 6 mamaderas por día, por ejemplo. Ahí Entonces está el es difícil. Ahí está el cólico. Y también muy difícil la recomendación. Hay mucho también de que utilizan muchas fórmulas de las 3 o las de continuación, y en mucha cantidad. Los niños mayores de 1 año, que obviamente están desplazando un montón de alimentos porque toman leche y se llenan la panza de leche. Y es difícil como sacar ese pensamiento a la familia de que por lo menos toma leche, dicen. Es difícil tratarlo, o sea, como que me siento que a veces como que no quiero quedar Emilia, mal. ¿vos sos pediatra? ¿Vos sos Yo soy pediatra? nutricionista. Bueno, habitualmente en realidad el trabajo se va haciendo desde antes, o sea, se va trabajando con el volumen, con la importancia de la alimentación complementaria, que después deja de ser complementaria para hacer la alimentación, y lo que acompaña es la leche en este caso. Es un proceso, los papás entienden, muchas veces nos llegan también que la leche es la salvación, como el yogur, ¿no? Es la salvación, ya está, se va a sanar con el yogur o con la leche. Bueno, es algo, en realidad son mitos que tenemos que ir trabajando continuamente en la educación, remarcando la importancia de la incorporación de minerales y vitaminas a través de los alimentos, que ya no van a estar presentes en la leche de vaca, ni en la leche de inicio, ni en la de continuación en esa edad, ir bajando el volumen. También hay mucha constipación a veces, y los papás refieren esto, y hay un consumo excesivo de lácteos, de leche y de lácteos. Entonces, me parece que parte desde ahí. Yo, si hablamos con Mir, no sé, diríamos que a lo mejor primero evaluemos si realmente tiene cólicos. ¿Qué hace? ¿Cómo se alimenta? Porque a lo mejor sí tiene cólicos y toma Coca-Cola ese nene al año. No lo sé. Entonces hay que preguntar un montón de cosas o evaluar qué otra cuestión más del pediatra, que ya no es nuestra, Sí, puede estar pasando. Sí, y pasa que a veces, como tiene mucho peso la palabra del pediatra, y es difícil por ahí, yo trato de hacer como una investigación más de anamnesis, de a ver qué consume el niño. Pero bueno, es como que si se lo dijo el pediatra, como que van con eso. Sí, mira, yo a veces trato de dialogar con el pediatra, porque a lo mejor también hay que ver qué le contó la mamá a ese pediatra. Sí. ¿Qué tiempo tuvo el pediatra para destinar en la consulta a millones de temas con los que vienen las mamás y poder resolver eso? Y bueno, o a lo mejor hay papás insistentes con las fórmulas, Hacer hincapié que a veces son transitorias las indicaciones. Claro. Que en ese momento, con la diarrea y con el cólico, y acomodar esa indicación con el correr de los años, de los meses, en ese momento dio resultado, pudo resolver un poco la patología de ese instante, pero bueno, que es lo ideal, y acomodar esa indicación. Nos pasa un montón de perpetuarse el cambio de una fórmula y venir meses después porque le indicaron, porque no aumentaba, por lo que sea, y quedan indicaciones a veces sin revertir o sin reevaluar y replantearnos eso. A ver, por lo general, la idea un poco de difundir alimentación en las distintas etapas, y esta charla nos parece que es fundamental, porque es muy frecuente el error en la indicación de fórmulas. Hay tanto, está tan al alcance de la población, la fórmula infantil en los supermercados, en la farmacia, se pasan de un paciente a otro. A mí me recomendaron tal y ando bárbaro y cambian. Las indicaciones de las fórmulas son muy precisas, está todo muy claro hoy, cuándo sí, a quién, cómo. Entonces, hay una pregunta que está buena, que hablan de la fórmula antirreflujo en los primeros 6 meses de vida, con esa relación 20-80. En realidad uno habla de proteína total cuando habla de requerimiento. No sé bien La usamos igual, ¿sí? Pero digo, ¿por qué quiero remarcar esto? cuando indicamos un antirreflujo también. Claro, por eso, ¿cuándo le indicamos? Pocas veces. La verdad es que prácticamente no se está indicando. Es como que se prueba ya como una ayuda más al tratamiento, a ver, en estos casos más graves o donde están un poco más complicados los pacientes. Aunque tenga esa relación, la vamos a indicar igual. Imagínense que una fórmula de soja tampoco estaba indicada para menores de 6 meses, y sin embargo, en una galactosemia era la única fórmula o la fórmula de elección hasta hace poco. Entonces yo lo que creo es que hay que
esto lo pongo para que se repregunten, porque si no, bueno, indico sin lactosa, indico antirreflujo. Y no puedo ver las desventajas que tienen esa fórmula, o no las conocemos, ¿sí? Va a mejorar algo, pero quizás hay una menor absorción de minerales. Y realmente ahí es donde tengo que pensar qué tan grave es la situación, si la tengo que indicar, repreguntarme todo el tiempo. En realidad, el que indica la fórmula es el pediatra o el médico. Nosotras podemos readaptar las fórmulas en caso de no tener una u otra, ¿sí? O sugerir o comunicarnos con el pediatra, también quizás esto que digo, la mamá nos refirió algo a nosotros que no contó el pediatra o el pediatra, o sea, está bueno el trabajo en equipo, ¿sí? Siempre es mejor para el paciente. ¿Hay Y alguna cuando otra? le indico lo mismo, Sí. recitarlo, ¿mejoró con el antirreflujo los síntomas o no mejoró? Entonces, para poder poner en la balanza, ¿vale la pena el cambio de una fórmula? Preguntan cuál es el mejor aceite para agregar en las leches, como dijimos en estas, cuando hay que usarlas, digamos, me imagino que habla eso, la leche entera en menores de 6 meses, ¿podría ser oliva si la familia la puede adquirir? No, no recomendamos oliva. Y eso del maíz tampoco. En realidad el aceite va a depender mucho para qué lo voy a utilizar y cuándo lo voy a indicar. Recuerden que da calorías, pero también puede llegar a dar algo de diarrea un aceite. Y al nivel, si lo va a tomar por vía oral, la verdad es que tomemos un par de gotas de aceite en un vaso con agua y no nos va a gustar mucho. Entonces, está indicado los módulos, no sé, a lo mejor hoy en el hospital tuvimos 120 fórmulas y 6 o 7 tenían módulos. Eso quiero que entiendan, son situaciones especiales. Hoy tuvimos un paciente renal en discusión en una de las salas donde hubo un agregado de un TCM, porque necesitamos mejorar esa absorción de la grasa, hubo agregado de polimerosa y hubo agregado de caseinato de calcio, pero es un paciente de millones de pacientes. Entonces, digo, ¿cuándo lo agrego y por qué lo agrego? Vuelvo a repensar en qué situación lo tengo que agregar. En un paciente con fibrosis quística podemos agregarlo, pero también en alguna situación de desnutrición muy, muy severa donde no es suficiente, donde no hay un aumento hace mucho tiempo, donde a lo mejor probamos otras cosas, concentrar la fórmula, distintas cosas y no funcionó, recién ahí incluimos los módulos o en algún error congénito del metabolismo que requiere algún módulo en específico. Bien. Bueno, para desnutrición, ¿qué tipo de fórmulas podría implementarse? Hidrolizado parcial y en el caso de querer mejorar el aporte calórico, utilizando módulos, ¿cuál sería el módulo de elección? Lo que hablamos recién. Sí, el hidrolizado parcial estaría bien, tiene que ser una desnutrición importante, no un bajo peso, ¿sí? Volvemos a hablar del sabor, también va a depender si va por vía oral, si va por sonda o gastrostomía. Y nada, es un poco menos calórico. Lo que tenemos es que podemos concentrar. Y también va a tener más alto sodio un hidrolizado. Así que tenemos que evaluar el paciente, ¿sí? Nosotros, por lo general, si es una fórmula de inicio, la podemos concentrar. En lugar de al 15, como cualquier fórmula, la podemos concentrar poniendo una medida más. Siempre y cuando contemplando todo esto que dice Juli, viendo el sodio, ver qué tipo de paciente es una opción porque vos ahí haces como aumentando un poco todos los macros y no agregando un módulo solo. Depende del paciente, a veces se puede, a veces por alguna cuestión particular del paciente nos pasamos en alguna de las indicaciones, por eso está bueno trabajar en equipo con las Nutri, porque dice, no, mirá, te pasás en soluto, te pasás en lo otro, ahí es mejor a lo mejor solamente agregar un módulo. A nosotros nos pasa muchas veces con los quemados, tenemos una sala de internación, somos un hospital de derivación de pacientes quemados, y un paciente muy estresado, que no está en terapia intensiva le van a poner un hidrolizado, seguramente por sonda, y que Dios lo ayude, y después nosotros por ahí sí nos preocupamos un poquito más de cuántas calorías, y ahí suplementamos con fórmulas hipercalóricas, porque tenemos acceso a algunas, a veces bebidas, a veces para hacer soporte nutricional, que eso también va a hablar Ana, de qué fórmulas para hablar de suplementos, para fórmulas enterales y demás. Pero bueno, uno va a ir eligiendo de acuerdo al lugar donde está, las posibilidades que tiene y sobre todo
que es lo que queremos que se lleven hoy, pensar exclusivamente en ese paciente. Entonces, bueno, nosotros a veces podemos usar estas bebidas que tienen a lo mejor 1 mililitro una caloría, 1 mililitro 1,5, entonces son alimentos hipercalóricos y que nos ayudan un montón para la recuperación más rápida de un paciente que está hipercatabólico en ese momento y que va a seguir hipercatabólico un montón de tiempo. Entonces, en esas situaciones puntuales, uno va a elegir sostener ese hipercatabolismo con fórmulas de este estilo. No quiero entrar en marcas, pero generalmente usamos esta, ¿no, Juli? 1.1, 1.5. Si tenemos 1.5, vamos por eso, vamos a ver cómo tolera el paciente, quizás se distiende y no tolera, entonces también podemos agregar en un quemado, por ejemplo, caseinato de calcio, sabemos que tiene mayor requerimiento de proteína, pero hoy en el hospital no tenemos mucho esto, entonces hay que evaluar un montón de cosas y va a depender bastante del paciente. Acá nos preguntan cómo se puede mejorar el sabor. ¿Qué le agregamos? Esencia de vainilla. Y yo la probé y funciona. No la va a sacar totalmente, pero mejora muchísimo. Esencia de vainilla. Algunas gotitas de esencia de vainilla para que lo acepte por vía oral. Hablan del cálculo. Nosotros, Julia habló del cálculo de fórmulas. Nosotros en los más chicos tenemos... Debe ser el volumen. Deben preguntar de qué volumen sí, deben dar para cada... Julia habló de la fórmula de Holiday Segar, que es para los menores de 30 kilos. Nosotros en pediatría, a diferencia del adulto, contemplamos mucho el peso del paciente. En los menores de 30 usamos esta fórmula que dice Juli, los primeros 10 kilos por 100, los segundos 10 kilos por 50 y los terceros 10 kilos por 20, es decir, que si pesa 15, hacemos los primeros 10 por 100, que serían 1000, y los 5 restantes los hacemos por 50, que serían 250. Es decir, que no es que hago 15 por 50 porque está en el rango de 10, sino que hago los primeros 10, los segundos 10, los terceros 10. Los que pasaron por el hospital, esto lo hacemos para cualquier requerimiento hídrico, más allá de las fórmulas infantiles. Pero en los más chiquitos, la capacidad gástrica es un dato también a tener en cuenta, que es entre 20 y 30 mililitros por kilo. Y otra forma que Juli también habló es por calorías, digamos. Si yo estoy tratando de nutrir a un paciente, más que tanto volumen, yo voy a tratar de buscar calorías, macronutrientes. Uno puede calcular de distinta manera. Nosotros cuando damos estas clases también con Julia a residentes o a estudiantes de pediatría de la facultad, les enseñamos todas las fórmulas de cálculo porque están en formación y está bueno que puedan calcular en todas las distintas maneras de calcular volumen. A partir de los 30 kilos se calcula por superficie corporal el volumen, que es una formulita que se hace peso por 4 más 90 sobre peso más 90, se nos da una superficie en metros cuadrados y ahí calculamos volumen. Pero acá, cuando queremos calcular volumen de fórmulas, me parece que, dependiendo del caso, a veces nos conviene calcular calorías, que Juli les dio el listado, fíjense que al inicio de la charla van a tener todo, hay un montón de fórmulas, hay muchas cosas en la bibliografía, porque están las tablas de OMS, hay distintas fórmulas de calcular, algunas más simples que otras, pero en la mayoría se contempla por peso. No sé vos, Juli, qué pensás, pero en general es lo que usamos. Eso tenemos que tener sí o sí del paciente para poder... Y también tener cuidado que si es un paciente renal, ese peso, si hay edema, o sea, hay que evaluar todo. Acá hay alguna pregunta que nos hablaba si podían no ponerle el azúcar cuando hacemos la dilución de la leche. No, sí tiene que estar. Tiene que estar siempre. O sea, porque es lo que le estaría faltando para acercarse un poquito más a esa fórmula de inicio. Y sí, aceite muy diluida, es una leche, es un agua con, imagínate, una medida y media en 100. Si no agregas aceite o azúcar, aceite ahora usamos girasol en el hospital, en una época usábamos maíz, pero la verdad es que oliva no usamos, no aconsejamos. Cambia mucho el sabor la oliva, es el más invasivo de todo. Si bien lo recontra utilizamos al aceite de oliva, lo indicamos para la dieta, pero lo que tiene es que en las fórmulas infantiles es muy invasivo para el sabor. Pasa que también parece que una familia que por ahí
o sea, consume leche de vaca porque no puede comprar leche de fórmula, tampoco va a comprar el aceite de oliva, que es más caro. Sí, coincido. No tendría sentido. Para tener en cuenta la concentración de solutos y sus límites, ¿hay tablas? No sé a qué se refiere. ¿A la osmolaridad de la fórmula? Mira, yo les puedo decir lo que aproximadamente nosotros, las fórmulas de inicio suelen ser al 15% la concentración, podemos concentrarla al 18%, a veces lo usamos. Habitualmente son al 15%, los hidrolizados parciales arrancan en 13,5%, después podemos subirlos al 15% y llegamos a subirlo al 18%. Hay algunos casos donde subimos más, pero no es recomendable. Siempre aumenta un poco más la osmolaridad. El TCM o el aceite lo hacemos al 2%, habitualmente, es lo que el médico indica, y la polimerosa al 5% como máximo, o al 2,5%, también hay que tener cuidado que pueda generar diarrea. También agregamos azúcar a veces, y no polimerosa. O sea, en el hospital tenemos polimerosa y utilizamos, pero recuerden que después el paciente se externa y hay cosas que va a disponer, en nuestro caso, en el hospital y otras que no. No sé si respondí la pregunta. Yo había preguntado Sí. por esto de que había algunas fórmulas que si las concentramos se aumentaba la osmolaridad que decían, pero para saber cuáles serían los límites de normalidad. Por eso, esos que te dije. Esos. Bueno, No sé si alguna otra fórmula. hasta el 18 sería en general las fórmulas. ¿Cómo? Hasta el Sí. 18, concentrarlas hasta el 18 Sí. en general. Sí, a veces dejamos al 15 y agregamos módulos, por eso, depende del paciente. Bien. Y este renal que tenemos, lo tenemos al 21, por ejemplo, es un paciente con muchas pérdidas, con un aumento de peso y tenemos que tener pocos líquidos. Ahí estamos complicados, porque con pocos líquidos tampoco podemos aumentar calorías, entonces tuvimos que ponerlos al 21%, la sin lactosa porque era lo que habían sugerido, polimerosa al 2,5%, TCM al 2%, y el caseinato de calcio, que son las proteínas agregadas de acuerdo a lo que van dando los laboratorios. Genial, gracias. Una última consulta. ¿Algo sobre leche de cabra? Porque acá donde yo vivo, en la no, porque acá donde yo vivo en la universidad están como haciendo un experimento sobre el consumo de leche de cabra, y yo tengo una amiga que en su hijito tenía mucho reflujo, y bueno, y probó un tiempo con leche de cabra, pero bueno, no le dio resultado. No, por ejemplo, para el caso de alergias, no va ninguna. La leche de cabra tampoco. No tenemos, la verdad. No hay evidencia científica todavía que avale. Igual que las leches vegetales no están recomendadas, que eso no lo hablamos, pero... Serían leches. Sí, en menores, en bebés. A ver si hay alguna otra que se me haya pasado. ¿Se puede concentrar la fórmula de aminoácidos? Sí, también. Los aminoácidos libres hay dos tipos, hay para menores de 1 año y para mayores de 1 año también. Y vienen con lactosa, sin lactosa también. Preguntan sobre prematuro, tiene indicación, la 1 imagino que pregunta, hasta las 40-52 semanas, y cuándo se indicaría la prematuros 2. No te voy a responder eso. Igual la usamos, la 2 prácticamente nosotros no tenemos casi. No, nosotros no tenemos tantos pacientes, algunos vienen de la maternidad con esas fórmulas, muchos papás lo piden no quieren pasar a la inicio, entonces como una transición. Pero bueno. Tal cual. Se los dejo a su criterio. ¿Hay algo más que se nos haya pasado? Juli, acá hay una que dice, si tengo un paciente desnutrido con síndrome post-gastroenteritis, ¿cuánto tiempo le mantengo la leche sin lactosa? Virgo, lo dijiste. Sí, en general es hasta 2 semanas más o menos, dependiendo de la causa, digamos, y cómo evoluciona el paciente, pero en general, sin lactosa, 2 semanas como mucho. Después pueden ir intercalando, si quieren probar, ir probando a veces. ¿Algo más?
Yo quería hacer un aporte que no sé si quizás Sí. ustedes deben estar al tanto. En paralelo con este curso yo estoy haciendo el posgrado de alergias alimentarias y hablaban ahí de la entrada a nuestro país de los hidrolizados de arroz. Sí, en España están. Y tienen Esos, bueno, mejor van a sabor. servir para los veganos. Tienen muy buena aceptación. Sí. Para los veganos o vegetarianos también, que nos van a pedir, pero no sé si todavía no las vi. ¿Ingresaron Yo, ya? o sea, ella, lo que comentaron los que dictan el curso, es que se empezó, digamos, va a empezar a entrar. Viste que ahora hay un poco más de libertad en ese sentido. Y como es, y entonces están apareciendo y que tienen mejor sabor que los hidrolizados extensos, digamos. Sí, esta está Sí. la traen de Europa. Ujú. La bibliografía europea hablan de la fórmula De arroz. nombran Sí. un montón. Nosotros Claro. no la tenemos tan tangible, pero existe Ujú. y obviamente que está dentro de las indicaciones, por supuesto. Sí. Lo mismo que ella sí, la avena sin TAC, que también Claro. la veníamos leyendo hace un montón y sin embargo recién hace meses que podemos tenerla en nuestro país. Ujú. ¿Algo más que se nos haya pasado? Acá hay alguien que dice, Carlos Mendoza, en mi caso en el ámbito público, donde prácticamente no hay acceso a fórmulas y la mayoría comienza con leche de vaca, les digo que prioricen alimentarlos, menos biberones y agregarle más comidas en el día, intentando aportar desde el alimento los nutrientes y no tanto desde la leche. Va a depender la edad también de comienzo. No tendríamos que adelantar la alimentación complementaria, ¿no? Tendríamos también que evaluar, un bebé de 6 meses, 7, no va a comer un volumen donde yo pueda cubrir, por más que intente, los requerimientos calóricos que son muy importantes en esa etapa. Entonces tendríamos que a lo mejor hacer esto, ¿no? Evaluar cálculos y hacer un registro alimentario y calcular calorías y micro y macronutrientes. ¿Hay algo más, Vir, que se me pierde mucho así en el... Te felicita Florcita, obvio. Mi amiga, Florcita, por eso me felicita. No, Te re extraño, bien. Flor, te extraño en el hospital, volvé. Había algo de la capacidad gástrica, no sé ¿Con si qué fue antes o frecuencia después de hay uno? lo ¿Con qué nombramos. frecuencia recomiendan el aporte con biberón cuando el niño comenzó con la alimentación complementaria? Bueno, hasta los 6 meses son 8 biberones aproximadamente, porque es cada 3 horas lo que habitualmente indican. Después comienzan 6 biberones, después bajan a 4, y pasado el año entre 2 y 3 biberones. Es así a grandes rasgos, ¿no? Pero va a depender mucho de distintos factores. Y después preguntan de la capacidad gástrica, ¿hasta qué edad se debe tener en cuenta? También, en general, la capacidad gástrica son los primeros 6 meses, en los que uno, de 3 y 6 meses, uno lo toma más estricto, ya después no la consideramos volumen como método, digamos, para cálculo formal. Ani dice que ya está la clase subida, la de Ana, me imagino, y les queríamos, bueno, ahora sí charlemos un poquito de, si quieren, de estos proyectos. El año pasado hicimos un recetario que ahora les voy a mostrar, con recetas sobre distinta alimentación, digamos, relacionada a distintas patologías, dietas para celiaquía, para alergia alimentaria. Bueno, estuvo hermoso, ahora les voy a mostrar. Y este año, como somos tantos, la verdad que la idea era hacer un recetario un poco más chico y también dividirnos en 2 grupos y que un grupo trabaje en algún tipo de folletería para poder utilizar en el consultorio, ¿sí? Ahora, bueno, toda esta información se las vamos a subir al campus, se va a subir al WhatsApp, para que ustedes puedan, la idea es que si se organizan,
y van respetando los límites de inscripción a cada tema, ustedes puedan elegir. Va a haber temas de recetarios, celiaquía, diabetes, alergia a la proteína, meriendas saludables, no sé, Juli, recordame, dislipemias, y después va a haber alimentación basada en plantas, y después va a haber para armar folletos, que la idea es que lo podamos hacer a lo mejor una actividad en grupo, de a 2, no más de eso, para hacer algún folleto dinámico sobre alimentación, recomendaciones nutricionales, no sobre teoría. Le vamos a mandar todo un instructivo y algunos ejemplos para que podamos hacer algo que sea útil para el consultorio de cada uno. La idea es que lo de todos queden para todos, ¿sí? Entonces van a poder tener todo el material al finalizar el año disponible para trabajar en su consultorio distintas temáticas. La idea del folleto es que sea en forma de tríptico o una hojita donde pueda tener más que nada los tips. Por ejemplo, era lactancia materna, alimentación complementaria, donde vamos poniendo cosas muy importantes que queremos que el paciente se lleve. Y en cuanto a lo que es recetarios, le vamos a decir más o menos cuántas recetas también. Poder tener recetas para ciertas patologías, si alguna vez un paciente llega al consultorio y dice, ¿no tenés alguna receta? O podemos brindarles además ese extra, ese plus. Y bueno, la idea es que puedan contar con toda esta información al finalizar el cursado. El año pasado, al finalizar el cursado, se entregó el recetario, que es este que está mostrando acá Vir. Ese fue el recetario que se envió con viandas, bueno, recetas sin gluten, con algunas fotos. Nosotros pedimos algunas características, después Anita armó todo este diseño y lo volcó ahí. Pero bueno, esa sería la idea, y que de paso les quede a ustedes por ahí para que sea más útil, ¿no? Que un parcial o que ya tuvimos uno y tendremos el final. ¿Sí? Bueno, la idea es, vamos a subir una encuesta al grupo de WhatsApp para que vayan eligiendo los temas con tiempo, va a haber tiempo para que lo puedan realizar y enviar. Así que bueno, después Ani les va a mandar instructivos, les va a mandar plantillas y cuál es la idea. Así que bueno, después les vamos a explicar bien para que el que quiera trabajar en duplas pueda hacerlo, avisándonos cómo están conformadas y demás. Eso por un lado, felicitarlos porque la verdad los exámenes estuvieron muy bien, así que directamente va a haber un examen final con todos los temas relacionados a toda esta segunda parte del posgrado. Sí, les pedimos que respondan las encuestas de las disertaciones, porque para nosotros son importantes los temas, todos los años vamos cambiando o agregando, en realidad agregamos este año un par de temas más que van a ver próximamente. Entonces es bueno que nos respondan esas encuestas que Ana va subiendo. La próxima charla del posgrado es, para mí, uno de los temas más lindos, que es dislipemia y celiaquía. Súper interesante, como decíamos, ahora empiezan patologías, es aplicar un poco de las cosas que venimos charlando en patologías concretas, así que, y los disertantes son de primer nivel, así que aprovechen el que pueda estar la próxima clase, que es la del 13 de agosto, aprovechen porque va a estar, me parece que es súper interesante. Y bueno, la próxima clase de Ana está grabada, la van a poder tener ya está a disposición para el que la quiera escuchar. Así que si tienen alguna duda, en el foro consultan lo de Ana. Ana le pedimos que vaya respondiendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por estar. Una Buenas noches. Excelente hoy. Vir, deja de grabar. Sí, estaba buscando eso. Clic.